Y ahora yo le aprecio mucho a Santiago Nieto, al doctor Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que me haya aceptado esta llamada. Él viene de la ceremonia del aniversario de la Constitución allá en Querétaro. Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio. Oye, hablando de esto del fútbol americano, ¿tú eres fan del americano? Me parece que es un juego muy interesante. Es al final del día lo que haces es una lucha de estrategias. Y creo que de alguna forma podemos hacer un símil con el ajedrez en gran medida. Claro, con digamos reglas distintas, pero al final del día se trata de juegos de estrategias para poder anotar. Me parece muy interesante, y además me parece que culturalmente es interesante vivirlo y verlo, ¿no? Oye, ¿cuál es tu equipo? ¿Tienes algún equipo? No, en realidad no. Yo soy, digamos, me gusta, tengo mayor afición por el fútbol, soccer. Mi equipo son evidentemente los Pumas. Eso. Muy bien. Santiago, gracias por contestarme, te lo aprecio mucho. Ayer me sorprendió mucho, bueno, noticiosamente, como el desmantelamiento financiero de esta banda de rumanos y mexicanos que quién sabe cuánto tiempo llevaban funcionando y que se dedicaban a clonar tarjetas de crédito y débito, según informaste, en destinos turísticos. ¿Cómo fue este operativo? Sí. Ya había información que nos había proporcionado el gobierno del estado de Quintana Roo, particularmente la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía. Había incluso existido procesos y habían existido inclusive amenazas en contra de los propios funcionarios locales, y eso llevó a tener una mayor coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, evidentemente con el FBI, con el que hemos trabajado asuntos. En particular afectaba a turistas mexicanos, pero también a turistas norteamericanos, a turistas extranjeros. Entonces el proceso fue encontrar el modus operandi. El modus operandi tenía que ver con alteración a los cajeros, a partir de dispositivos que introducían para poder clonar los códigos de barra, poder clonar los NIPs, los números de identificación personal, y a partir de esa información poder hacer operaciones prácticamente en cualquier parte del mundo. Sacaban el dinero, hacían operaciones o pagos no solamente en nuestro país, sino en varios países de Europa y América. Encontramos montos muy interesantes. En total se calcula que a nivel global fueron como unos $240 millones. Pero, ¿cuánto? 240 ¿Cuánto? millones de dólares. 140 millones de dólares. 240 millones. 240 millones de dólares. Sí, de México tuvimos 277 operaciones inusuales detectadas por el sistema financiero que arrojaron 337 millones. A eso habría que sumarle unos 520 reportes de operaciones relevantes, otros 125 millones. Después transferencias internacionales por otros 251 millones de pesos, recepción de otros 232 millones, y bueno, transferencias interbancarias por 2.205 millones y recepción de más de 2.180 millones de pesos. En realidad era una cantidad muy relevante que utilizaba este grupo en perjuicio de los propios turistas mexicanos, extranjeros, y evidentemente del propio destino turístico. Esto fue en la Riviera Maya, fue en Cancún, pero también encontramos casos en Los Cabos, en la Riviera Nayarita y en otros espacios. O sea, donde va el turismo con más recursos. Sí, y eran cajeros de centros comerciales, cajeros en los propios hoteles, y a partir de ahí se iba pues robando la identidad de las personas, la identidad financiera de las personas, y con ello haciendo pues las operaciones financieras en varios espacios. Esto incluye romanos, por supuesto, pero también mexicanos, y bueno, fue motivo de análisis en el Gabinete de Seguridad, en donde se planteó el tema con la secretaria Rosa Isela Rodríguez, con el secretario de Marina, el secretario de la Defensa Nacional, y se acordó que hiciera la UIF el bloqueo y que presentemos la denuncia en los próximos días. Oye, a ver, nada más, estoy hablando con Santiago. Dime, el tema de el modus operandi, o sea, ellos metían aparatos en los cajeros, ¿me quieres decir? Sí, y lo que hacían era robarse la identidad.
y a partir de ahí empezar a operar en criptomonedas, a empezar a operar a través de transferencias y después constituyeron una serie de empresas fachada en México, que es lo que nos llevó a poder identificar a 79 personas físicas y morales. Información que nos dio el CNI, que nos dio el CDI, y lo que apareció de la propia base de datos. Estas empresas que tenían las características de una empresa fachada, no declaraban, no tenían una oficina como tal instalada, y lo que sí hacían era pues recibir recursos y pues mandarlos pues básicamente al extranjero. Son cuentas como con poca permanencia de los recursos. Apenas hicimos el acuerdo de bloqueo ayer, por tanto el lunes o martes tendremos ya la información de los bancos mexicanos de cuáles son los montos que estas personas tenían en las cuentas que estuvieron utilizando, pues en perjuicio, pues por supuesto, del turismo en nuestro país. Estoy hablando con el doctor Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. O sea, Santiago, toda una operación de ingeniería financiera, pues internacional, ¿no? Sí, estamos viendo pues procesos muy interesantes de distintas tipologías. Tienen una connotación de carácter supranacional. Lo mismo sucede con el tráfico de drogas o con el tráfico de armas. Pues no podemos, digamos, entenderlos como organizaciones solamente locales. Lo mismo ocurre con la generación de criptomonedas o el uso ilícito de las criptomonedas. Lo tenemos en trata de personas, hay temas vinculados con tráfico de órganos. Entonces, en todos estos espacios hay un componente financiero y cada vez se trata pues de estrategias o mecanismos más complejos. Si lo pensamos en corrupción política, tal vez las tipologías más claras las encontraríamos en la estafa maestra o en la Operación Zafiro. Eran empresas fachadas contratadas por el gobierno, luego trasladadores de valores que llevaban los recursos a sitios en lo particular. Pero si lo empezamos a revisar ya en otras características, por ejemplo, los pagos de fentanilo o los temas relacionados con trata de personas, pues las mecánicas van haciéndose cada vez más sofisticadas. Y bueno, Gafi, incluso estamos viviendo la pandemia, pues ha dado recomendaciones a los países. México es miembro de Gafi desde el año 2000 para que podamos, por ejemplo, atender los temas de fraudes financieros. Es interesante cómo se han multiplicado los fraudes financieros en la época de la pandemia por el mayor uso, evidentemente, de todas y todos de los sistemas computacionales, por un lado, el acceso a la red, y por otro lado también el empeño de bienes, de los préstamos en el sector no financiero, que tendrán que ver con que pues, las personas hayan dejado de tener ingresos suficientes. Entonces creo que son temas que tienen que ver con nuestra realidad actual y es importante analizarlos y sobre todo pues, darle seguimiento. En las próximas fechas presentaremos la denuncia y espero la próxima semana estar informándote a ti y a tu auditorio respecto a los montos congelados a esta organización delictiva. Pero creemos que este modelo de hacer un congelamiento global a todas las organizaciones es algo que ha funcionado y que tenemos que mantenerlo, como hicimos con Cártel de Sinaloa, con Santa Rosa de Lima, con Cártel Jalisco, hoy recientemente con Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con 14 organizaciones criminales. Es que es cierto lo que dices, Santiago Nieto Castillo, es totalmente cierto porque al crimen organizado le puedes pegar en la libertad, en la honra, si es que tienen, en la familia, pero no le toques el bolsillo, porque le quitas su capacidad de operar, ¿no? Exactamente. Hay que pegar, primero evidentemente sí a los narcomenudistas, a los sicarios, por supuesto, pero hay que golpear las estructuras financieras, hay que combatir la corrupción política que los protege, sobre todo a niveles locales, hay que combatir la corrupción judicial y ministerial que les da mecanismos de protección jurídica y por supuesto hay que combatir su base social, pero el análisis y la mecánica tiene que ser integral para poder desmantelar a este tipo de grupos. Sí, pero yo insisto en lo del dinero porque sin dinero pues se quedan como mancos para operar. Sí, entonces esa es una parte importante. Nuestro sistema está hecho para poder congelar las cuentas del sistema financiero. Creo que también habría que ir avanzando a que los cuentas obligados por actividades vulnerables no tuvieran operaciones con estos grupos.
eso requerirá una reforma legal que es importante que se discuta en el próximo periodo de sesiones en el Senado. Bien, nada más te pregunto, Santiago, porque sé que tienes prisa. Este grupo de rumanos, 100 turistas, entre comillas, rumanos, que retuvieron el fin de semana en el aeropuerto de Cancún precisamente, ¿tendrían algo que ver con esta banda? ¿O entre ellos habría algunos de esta banda? El Instituto Nacional de Migración emitió esta alerta, pensando que alguno de ellos podría estar relacionado. Pero bueno, lo que ha hecho pues, la Cancillería mexicana, la Secretaría de Relaciones Exteriores, es evitar que se cometiera una injusticia con personas que no tuvieran pues una responsabilidad. Y eso pues llevó pues, a un acercamiento con el cónsul de Rumanía, y en nuestro caso pues nosotros seguiremos operando con las instituciones de procuración de justicia, tanto en el estado de Quintana Roo como la Fiscalía General de la República, para poder ir avanzando en esta materia que pues, es fundamental. Al final del día se trataba de un grupo de personas que estaban afectando pues, el turismo y con ello directamente pues, a la economía mexicana. Y a todos, sí, y a todos. Sí. En fin, Santiago, te aprecio mucho que me hayas contestado esta tarde. Te mando un abrazo y quedamos de esta semana a la otra para que nos des los datos, los montos de esto que representa, por lo menos me decías, unos 240 millones de dólares, que estamos hablando que de 5,000 millones de pesos, algo así. En operaciones. Y sí, por supuesto, encantado, y yo estamos al pendiente, y muchas gracias. Al contrario, te mando un abrazo, Santiago, y que estés muy bien.